Bienvenidos a la tercera temporada de Humanistas. Yo soy Fernanda Ramírez y seré la nueva conductora de esta temporada. Y ojalá que de muchas más. Recuerden que Humanistas se hace directamente desde el taller de radio y televisión en la Facultad de Humanidades. Y el día de hoy tenemos un programazo. Así que los invito a que se queden durante todo el programa. Y no se olviden de darle like, compartirlo y comentarnos, porque su opinión es muy importante para nosotros, y compartirlo para que seamos más en esta familia Humanistas. Como ya les he repetido, hoy tenemos un muy buen programa. Va a estar muy importante, muy entretenido y sobre todo lleno de aprendizaje, ya que nuestra invitada tiene un currículum extenso y está de 10. Déjeme decirle que nuestra invitada es docente de tiempo completo en la Facultad de Humanidades, en la licenciatura en Comunicación y en los posgrados de especialidades en procesos culturales y lectoescritores, y maestría en estudios culturales. Así que le damos la bienvenida a la doctora Berta Palacios López. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir y por estar acá. Gracias. Quizá la mayoría de nuestra familia Humanistas la conozca, pero ha de haber ahí 1% que no. Así que, ¿quién es la doctora Berta Palacios López? Bueno, Berta Palacios López como profesional es antropóloga. Sí, ingresé a la Universidad Autónoma de Chiapas en 1986. Okay. En 1986 me tocó vivir la universidad convulsionada. Fue una universidad que en ese momento había cambios, tal vez, sí. No sé, yo lo siento como que había cambios. Yo trabajaba en la administración central y bueno, pues me tocó muchas veces que nos secuestraban grupos políticos. Okay. Pero en ese momento pues a mí me tocó también vivir estos cambios que se vinieron a partir de la Secretaría de Educación Pública. A mí me tocó estar en un área en donde administraba toda la cuestión de becas y años sabáticos, y entonces la consigna de aquel entonces era profesionalizar a los profesores, y obviamente los cambios a veces se vuelven un poco violentos porque sí. A veces pues no son negociados, ¿no? Y el problema de aquel entonces es que la mayoría de los profesores solamente tenían licenciatura, o los que tenían licenciatura no estaban titulados, y entonces la SEP tenía un programa para profesionalizar a los docentes. Y bueno, el primer momento que vivimos fue que todos tuvieran la licenciatura con título, y posteriormente, bueno, la maestría, no profesionalizarse, y posteriormente el doctorado. Es un programa que pues creo que ya tiene poco de tiempo, pues que ahorita sigue ya, antes se llamaba PROMEP, hoy se llama PRODEP. Y entonces me tocó vivir momentos en donde sí hubo inconformidades bastante fuertes. Me tocó vivir una universidad en que se venían cambios bastante fuertes, tanto en la cuestión de la profesionalización como en los programas y currículums, ¿no? Entonces le tocó como los cambios en la universidad. Sí. Sí, me tocó vivir esos cambios. Yo ingresé en 1986 a la universidad y me tocó vivir esos cambios bastante fuertes, ¿no? ¿Y doctora? Desde la administración. Wow. Sí, y ya tiene bastante tiempo. Sí, ya tiene algo de tiempo. Pero qué padre tener acá a alguien que ha estado quizás cuando la universidad no estaba tan bien, y que esté ahorita cuando la universidad ya va mejorando poco a poco. Sí. Y doctora, ¿usted es chiapaneca? Sí, soy chiapaneca, soy de la costa. ¿De qué parte de la costa? De Escuintla. Sí, pero pues yo me fui a vivir a Jalapa, Veracruz desde muy pequeña. Me fui desde los 12 años. Y bueno, mi familia se quedó pues en su lugar, y yo me fui a estudiar junto con mis hermanas. Sí. Para mí fue un cambio muy fuerte, porque pues todavía era una niña, ¿no? Sí. Y bueno, pues
tener responsabilidades ya de estudiantes Ajá. a los 12 años sí fue bastante fuerte para mí. Y además, para mí fue un cambio bastante brusco, fuerte, porque pues yo era de un lugar muy soleado, muy caluroso, yo sentía mucha libertad ahí, ¿no? Porque hacíamos de todo, ¿no? Sí. Muy verde, ¿no? Sí, demasiado. Y pues me voy a un lugar donde es muy frío, en aquel entonces era chipi chipi todo el día, pues yo veía a través de las ventanas nada más llover y llover y llover, ¿no? Y pues prácticamente me sentía como prisionera ahí en la casa que teníamos, porque pues era muy frío pues el lugar y muy lluvioso, ¿no? Entonces fue un cambio en todos los sentidos bastante fuerte, ¿no? Y regularmente los días lluviosos son tristes, ¿no? Sí, aparte, Sí, apagados. Entonces creo que... Imagínate acostumbrada al sol. Ajá, y sumándole a eso que usted se acaba de cambiar, sí, siento que fue un golpe bastante fuerte. Sí. Pero bueno, doctora, usted es licenciada en antropología por la Universidad Veracruzana, pero ¿sí fue su primera opción? Sí, fue mi primera opción. Amo la antropología. Yo crecí escuchando a mi padre, leyéndome libros de filosofía, leyendo libros de aventuras y bueno, como era yo una soñadora también. Sí. Pretendía combinar en aquel entonces la antropología y la arqueología, ¿no? Un tanto al estilo de Indiana Jones, esa era mi idea de adolescente. Pero nada de eso, no es nada de eso, ¿no? La antropología a mí me ha dado muchísimo porque me ha permitido comprender la complejidad humana, los comportamientos de las personas, me ha enseñado a respetar las diferencias de pensamiento de las personas y me ha enseñado a respetar también lo que a veces muchos no respetan, ¿no? Es que alguien piense diferente, ¿no? Entonces, desafortunadamente, socialmente y culturalmente hay estereotipos, hay un poder hegemónico que dice las cosas deben de ser así, si tú no calzas en esto, pues pues eres violentado, ¿no? Entonces, a mí la antropología me ha dado muchísimo porque eso sobre todo me ha enseñado a aprender a respetar las diferencias, ¿no? No todos tenemos que pensar igual, no todos tenemos que pensar o tener las mismas creencias, y eso no implica que el que piense diferente ya es mi enemigo, claro. o que tengo que violentarlo, ¿no? Sino que debo de aprender a respetar esas diferencias mientras no lesione también la mía o la de otros, ¿no? Entonces, esa es el primer aprendizaje que he tenido, ¿no? A entender los comportamientos humanos, ¿no? Yo creo que en todas las carreras alguien debería aprender algo, de todos. Y para mí, de lo que deberíamos aprender todos de la antropología es respetar la opinión de las demás personas sin sentirse ofendido o sin ofender la opinión de la otra persona. Sí, así es. Es una de las cosas que, por ejemplo, yo dialogo mucho con mis alumnos. Digo, bueno, por ejemplo, nosotros concebimos el mundo también desde el lugar donde nacemos, desde el territorio, porque, y digo, bueno, por ejemplo, unos pescadores no pueden tener las mismas creencias que alguien que vive en una montaña, ¿no? Son cosas completamente diferentes y no por eso quiere decir que están mal, ¿no? Simplemente es una cuestión contextual en donde la construcción de su mundo es completamente diferente, ¿no? Entonces, tanto tiene uno derecho de pensar como el otro también de esa manera, ¿no? Entonces, no tengo yo por qué imponerle mi manera de pensar, ¿no?
y desafortunadamente pues de nuestra sociedad occidentalizada ese ha sido el problema, ¿no? De que pensemos de manera igual. Ajá. Vea usted el gran proyecto de nación que tuvimos como mexicanos, ¿no? Sí. Son más de 70 lenguas, pero pues a alguien en el poder se le ocurrió que solo habláramos el español, ¿no? Y este es el gran proyecto vasconcelista que pues todavía seguimos viviendo, de que pues es una sola lengua la que debe de imperar, ¿no? Ajá. Entonces no se respetan las otras y pues hay una manera de pensar, quien no habla solamente el español pues es el otro, es el diferente, Sí. y pues es el que no aprende, ¿no? Ajá, sí. Triste. Sí, es Triste. lamentable, la Sí, es verdad, triste. porque pues México es un país pluri y multicultural, Sí. ¿no? Entonces esto es lo primero que deberíamos de aprender Sí, también claro. como estudiantes a veces, ¿no? Yo platico mucho con mis estudiantes, sobre todo los de comunicación, porque de repente tienen una manera de pensar muy al estilo Televisa, ¿no? Y entonces pues hay una serie de cuestionamientos ahí, ¿no? Afortunadamente en comunicación hay profesores valiosísimos, con mucha sabiduría, con muchas preguntas que van formando a los estudiantes también bajo esta perspectiva, ¿no? Y eso lo hace interesante. Todos son realmente muy profesionales, la verdad. Mis compañeros, a mí me encanta escucharlos porque aprendo mucho de ellos, ¿no? Sí, creo que aunque usted ya tenga doctorado, nadie deja de aprender, ¿no? No, o sea, nunca. Siempre vas aprendiendo, y a veces aprendes de personas mayores de tu edad o hasta más sí, chicas. ¿no? Por ejemplo, yo soy muy dada a la relectura, ¿no? Ajá, sí. Y yo leo un texto, por ejemplo, ahorita estoy leyendo un texto sobre cultura que lo leí en los años 90, creo, y estoy releyendo, ¿no? Y es un concepto de cultura bastante viejo, pero estoy encontrando cosas tan deliciosas ahí que digo, wow, ¿no? Pareciera que está vigente el texto, y uno en esa relectura comprende uno cosas, ¿no? Que en ese momento que uno leyó no comprendió. ¿Y por qué? Bueno, pues por el cúmulo de experiencias que uno va teniendo, por las diferentes lecturas, por cómo está el mundo, el contexto, ¿no? Muchas cosas. Y esas relecturas son riquísimas, ¿no? Sí, pero bueno, dijimos que la doctora Berta es una persona demasiado preparada. Usted tiene a cargo el proyecto de subjetividades infantiles y lectoescritura. Sí. Y colabora en el proyecto Lengua Escrita y Movilidad Humana hacia la alfabetización cultural de grupos vulnerables en Chiapas, México. ¿Nos puede explicar un poco más sobre esto para que la familia Humanistas pueda entenderle? Sí, son proyectos que nosotros vamos trabajando con los alumnos del posgrado de la especialidad en procesos culturales lectoescritores. Este proyecto de la especialidad es un proyecto quizá diferente de los demás proyectos de posgrado, porque pues las que estamos como profesores ahí somos la mayoría, somos lingüistas, antropólogos y sociólogos, y psicólogos, y estamos haciendo un trabajo interesante, transdisciplinario, multidisciplinario, porque pretendemos que el proceso de lectoescritura no se vea como se ve de la manera tradicional. Sí. ¿Cómo es de la manera tradicional? La mayoría piensa, bueno, en la escuela empieza a leer A, B, C, aprender las letras, luego comienzan a formar palabras, y bueno, y después nos vamos a las lecturas de literatura, ¿no? Eso no quiere decir que sea malo, ¿no? Al contrario, la literatura nos da un capital cultural bastante amplio. Pero nosotros en el proyecto, antes de llegar a estudiar la literatura como parte del incremento del capital lingüístico y de la formación de una idea del mundo, nosotros comenzamos a ver las problemáticas en contexto.
Ok. Es decir, nosotros tenemos un enfoque histórico y nos basamos sobre todo en la metodología de Freire. La Ok. primera pregunta que hacemos es, ¿por qué el estudiante no le gusta leer y escribir? ¿Por qué se le hace aburrido? Sí. ¿Por qué siente una tortura leer un texto de literatura de, no sé, 10 páginas, ¿no? Sí. O 15 páginas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, lo que los estudiantes hacen primero, y nosotros junto con ellos, es investigar el por qué, qué es lo que sucede. Y después, cuando encontramos la problemática, ahora sí, vamos a trabajar la lectoescritura sobre el problema que encontramos. Ok. Un ejemplo. Hay trabajos hermosísimos dentro Ajá. de las tesinas. Recuerdo uno de ellos, por ejemplo, había un grupo de estudiantes que fueron maltratados, niños violados, golpeados, hijos de alcohólicos, etcétera, ya grandes, no sabían aprender, Sí. no sabían leer ni escribir. Y entonces el chico que trabajó con ellos, no le obedecían todo, y comenzó a investigar, ¿no? Y entonces, cuando encontró realmente la problemática, obviamente nosotros los vimos desde el principio, pero ellos no lo sabían, fue que eran niños maltratados, ¿no? Ok. Y entonces empieza a buscar textos que hablaban precisamente del maltrato, pero no solamente de eso, sino cómo poder superarlo. Nosotros no somos psicólogos, ¿no? Y no tratamos de profundizar mucho en eso porque pues no vamos a poder contener luego cuando podemos abrir algo muy sensible, ¿no? Sino que a través de la lectura y de la escritura ellos van escribiendo como su historia y su emoción ahí, ¿no? Entonces, en ese momento el chico comienzan a escribir sobre primero quiénes eran ellos, ¿no? Okay. Y después una de las cosas en donde encontraban cosas interesantes era en el fútbol, y comenzaron a leer cosas de fútbol, no de literatura, sino de fútbol, y entonces revistas de fútbol, se vale esa lectoescritura. Entonces el esquema que tenemos en las escuelas es que no tiene que leer literatura, porque desde ahí va a generar su capital lingüístico. Y entonces, regreso con el ejemplo de este chico, comienzan a trabajar a leer fútbol, revistas de fútbol, hacen un equipo de fútbol, se van a jugar fútbol, y después de que juegan fútbol, escriben la experiencia y lograron hacer una antología hermosa de ellos mismos, que después decía, esto lo escribimos nosotros, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea de Freire, escribir desde lo que son, desde su contexto, desde lo que miran, desde donde construyen su mundo, su ser, ¿no? Esa es la idea, esa es la metodología que nosotros utilizamos para los proyectos de lectoescritura. Por eso nuestro proyecto es un poco diferente de quizá algo de literatura, o que vamos a leer literatura todos los días en grupitos así, ¿no? Insisto, no es pensemos en esta idea de malo, ¿no? Sino que nosotros profundizamos más en encontrar dónde está la problemática para poder de ahí impulsarlo. Y se han hecho trabajos muy interesantes, y lo interesante, fíjese, es que nuestros alumnos regresan. Nosotros tenemos la idea de formar formadores de lectoescritura, y pues no sé, yo pienso que hay un equipo de profesores también como en comunicación, muy profesionales, muy apasionados de lo que hacen, ¿no? Y entonces pues cada chico se lleva algo muy interesante para su formación, ¿no?
Y el otro proyecto, el otro proyecto es un proyecto que tiene la profesora Emma Ortega. Ella es investigadora de SNI. Es un proyecto que es a 10 años que el CONACYT está financiando, es un financiamiento bastante fuerte que está haciendo, y nosotros estamos haciendo equipos, y de ese proyecto, de ese macroproyecto hay microproyectos, es decir, cada uno de nosotros va formando estudiantes y va haciendo proyectos en relación a ese macroproyecto de lectoescritura, ¿sí? ¿Para quién va dirigido? Para grupos vulnerados, ¿no? Para grupos que pues se les dificulta a veces la lectura y la escritura, ¿no? Por ejemplo, la doctora Emma es lingüista, y ella ha encontrado, ha descubierto, pues el trabajo de investigación es eso, ¿no? Generar conocimiento. Ha encontrado que para que un estudiante pueda leer y escribir en español, primero tiene que mediarse con su lengua. Es decir, antes de aprender el español, tiene que aprender a usar bien su lengua, que es Ocil Celtal, y la lengua sirve como mediadora para poder aprender el español. Y se han hecho unos trabajos hermosos. Ahorita acaba de titular, o se va a titular todavía, creo, un estudiante de la lectoescritura en ese aspecto, y obtuvo un trabajo fenomenal que yo digo no debe de quedarse ahí, debe publicarse, porque son cosas que se van descubriendo en la medida de que uno va avanzando en los proyectos, ¿no? Y son cosas muy interesantes, la verdad, y eso a todos pues nos emociona, a todos los que estamos ahí. Véalo usted con qué pasión lo digo. Porque son cosas que nos llenan de vida, nos llenan, estamos generando conocimiento, eso es lo importante, ¿no? Y sobre todo creo que ver al estudiante que ya se va a recibir sobre eso, ver su proceso de cómo ha avanzado, y que tuvo pues al final un proyecto tan bueno, o sea, que usted dice que se debe de publicar. Creo que esa es la satisfacción de ver que el conocimiento que ustedes han brindado ha ayudado mucho a una persona. Entonces, creo que es muy entendible ese conocimiento. Y con el primer proyecto, creo que cuando algo te gusta, le encuentras la manera. Entonces, los muchachos sabían que leer no era lo suyo, pero sabían que el fútbol sí. Entonces buscaron algo que les gustara, relacionarlo con la lectura, y terminaron escribiendo una antología. Sí, hermoso, ahí se publicó en un libro ese trabajo. Y bueno, es interesantísimo, la verdad, y el estudiante, bueno, sigue ahorita, creo que está haciendo maestría o doctorado, no sé dónde, y es un proyecto bastante interesante, la verdad, ¿no? Entonces... Sí, qué bonito. Pero bueno, usted es doctora en estudios regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra en investigación y docencia de la educación superior por la Universidad Valle de México, en el campus San Ángel. Pero cómo, o sea, ya nos platicó un poco cómo es que Berta Palacios López llega al UNACH, pero después del administrativo, ¿cómo es que llega como a la docencia? Híjole, esa es una historia bien interesante también. Yo estuve en el edificio de recursos humanos, le decía, tenía becas, y entonces después me voy a un departamento que se llama actualización docente, y ahí en actualización docente, a mí siempre me ha gustado la docencia, yo soy una apasionada de la docencia y me entrego con todo, ¿no? a los estudiantes, me encanta la formación. Estaba en el departamento de actualización y formación docentes, y entonces generábamos proyectos para hacer cursos de verano. Y participábamos formando profesores, ¿no? Y dábamos cursos también para profesores de distintas sedes de la universidad. Yo ya era profesora de asignatura de aquí de la Facultad de Humanidades, estuve en
Estuve un tiempo en pedagogía, era profesora de asignatura y estaba al mismo tiempo también en esta área de actualización docente, ¿no? Ok. Pues de repente yo decidí ingresar a la docencia, dejar la parte administrativa por un lado. Había posibilidades de ingresar aquí a la facultad. Ajá. Y entonces a partir de ahí fue donde yo me inicié como docente ya de tiempo completo, ¿no? Pero antes pues fui profesora en la Universidad Pedagógica, en colegio de bachilleres, en varias partes, ¿no? Pero después ya me quedé solamente con la universidad, ¿no? Y aquí pues es donde sigo. Y se nota que su pasión por la docencia, la verdad, por cómo usted lo platica y qué gusto tener docentes así en la universidad. Ay, muchas gracias. Ya casi vamos llegando, tristemente, al final del programa, pero ¿cómo ve estos espacios humanistas para la comunidad de la facultad y que la sociedad conozca a quienes integran la universidad como sus académicos, administrativos y los alumnos? ¿Cómo ve este tipo de espacios? Me parece muy interesante el proyecto y los felicito, la verdad, es muy creativo el hecho de que hayan hecho este espacio. Es un esfuerzo también por parte de ustedes porque nadie les dijo hagan esto, ¿no? Y eso se valora muchísimo cuando hay proyectos así que apasionan, ¿no? Se me hace muy interesante porque poco conocemos de los profesores o de la gente que trabaja atrás, ¿no? Creo que para todos los universitarios, por lo menos los que estamos en las escuelas, en las facultades, nuestra razón de ser son los estudiantes, ¿no? Y todos hacemos equipo y trabajamos de manera conjunta para formar estudiantes, ¿no? Y de repente a veces se nos olvida que nuestra razón de ser son los estudiantes, ¿no? Y a veces se valoran mucho las cuestiones administrativas y se deja un poquito de lado toda esta cuestión de la formación, ¿no? Pero creo que conjuntar esfuerzos es muy importante, darlos a conocer es muy importante y ojalá, y bueno, pues no sé, y que esto se siga haciendo, ¿no? Porque creo que cada uno de nosotros aportamos, no un granito de arena, aportamos muchísimo a la universidad, cada uno en su lugar, ¿no? Y entonces el esfuerzo es interesante. Hay mucha gente que tiene muchísimos años acá en la universidad y todavía sigue, ¿no? Eso quiere decir que están a gusto, ¿no? Bueno, yo por ejemplo que ingresé desde 1986, estuve un tiempo separada, pero aquí sigo, ¿no? Me apasiona mucho formar estudiantes, dialogar con ellos, aprender de ellos, ¿no? Yo aprendo mucho de los estudiantes. Y bueno, ahorita en este momento, por ejemplo, los aprendizajes que estoy teniendo con estas nuevas generaciones post pandemia, híjole, me revuelve la cabeza y me quiebro la cabeza diciendo por dónde, qué hacer, por dónde vamos, ¿no? Porque el estudiante y nosotros tal vez como profesores hemos olvidado una parte muy importante de la universidad. Aquí nos venimos a formar como científicos, ¿sí? No nos venimos a formar como técnicos, no nos venimos a formar como lo que usted quiera, ¿no? Nos venimos a formar como científicos y esa parte a veces la perdemos, ¿no? Entonces creo que sería interesante retomarla para, no sé, seguir formando a los estudiantes. Afortunadamente la Universidad Autónoma de Chiapas tiene muy buenos profesores que han hecho su trabajo con todo su amor y con toda su profesión y pues han formado estudiantes, la verdad, con mucha calidad, ¿no? Mucha preparación. Sí, mucha preparación y les han enseñado a hacer cosas, ¿no? Prácticas, no solamente a hacer lecturas, ¿no? Sino
cosas muy prácticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos buenos ingenieros, buenos comunicólogos, o sea, y eso es lo interesante, ¿no? Sí, es una universidad muy preparada, Sí, con ¿cómo gente no? muy preparada. Sí. Tristemente, ahora sí, ya hemos llegado al final del programa. Doctora, fue un gusto tenerla acá y que nos haya llenado de aprendizajes y conocer otro lado, aparte de la docencia, de la doctora Berta Palacios. Muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes, ¿no? Y que por fin se hizo esto después de tantos 6 meses casi, no sé nada. 6 meses tratando de compaginar tiempos, pues que andamos en todo. Muchísimas gracias por venir. A ustedes, muchas gracias. Yo soy Fernanda Ramírez y voy a estar en la tercera temporada con ustedes. No se olviden de compartir, suscribirse y comentar, que vamos a estar leyendo sus comentarios. Así que tampoco se olviden que Humanistas sale los martes a las 9 de la mañana. Y sin irnos, quiero agradecer a los que hacen posible este programa, que son Daniela Villatoro Genaro y Genaro Torres, que es de la producción. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.